La gente me suele preguntar muchísimo por qué me gustan el horror y el fantástico. Es una de esas preguntas que creo ningún escritor puede contestar de verdad. Escribir tiene muchos aspectos técnicos y por eso se puede enseñar y se puede aprender. Pero el impulso literario es fundamentalmente misterioso. ¿Por qué escribir y no bailar, por ejemplo? A mí la música me gusta más que los libros, pero no me puedo expresar a través de la música, lo intenté. Creo que la canción es la forma artística perfecta. Yo quisiera escribir canciones, no libros. Y sin embargo, no puedo y peleo con el lenguaje, que es algo que me cuesta bastante. El género también es un lenguaje. Cuando digo el género, digo el terror, el fantástico. Es un modo mental de funcionar, una manera de pensar, una manera de ver. Yo lo primero que veo es eso, cuando leo y cuando miro. Me gustan todo tipo de libros, pero hay algo sobre el horror y el fantástico que se siente como estar en casa. Hay dos escritores de género norteamericanos que se llaman Steve Rasnick Tem y Melanie Tem, eran pareja, ella se murió hace poco, pobre, y solían escribir en conjunto, o sea, me parece una locura, pero bueno. Tienen un cuento extraordinario, yo suelo dar en talleres, que se llama El hombre en el cielo raso, que además de un cuento es una especie de lección sobre literatura y sobre género. Y ellos dicen, escribo ficción oscura porque me ayuda a saber cómo vivir en un mundo con monstruos. Es una respuesta posible, no es la verdad completa del mi por qué, pero no creo tener una respuesta y esta es una buena respuesta. En cualquier caso, volviendo al hilo biográfico, había publicado 2 novelas y ninguna había hecho lo que quería hacer ya desde el principio, que era escribir ficción fantástica. Y había un problema adicional que me preocupaba menos, pero que notaba que era un problema técnico y algo que claramente no podía hacer. No había podido crear una narradora femenina, una voz femenina. Es cierto, mis narradores masculinos no son convencionales, pero yo necesitaba escribir un personaje mujer. Entonces decidí hacer las 2 cosas al mismo tiempo. Unir mis 2 imposibilidades hasta ese momento, por lo menos, y tuvo un buen resultado. Pero antes de abundar a eso, unas palabras sobre las narradoras femeninas. Muchos piensan que como mujer y escritora, la narradora femenina debería ser lo más natural. Para mí fue completamente lo opuesto. Hay por un lado, ahora eso cambió muchísimo, pero hace unos 25 años uno estaba muchísimo más acostumbrado a leer más narradores hombres que narradoras mujeres, incluso en escritoras mujeres. Repito, Frankenstein está contado desde el punto de vista de un hombre. No estaba entonces y tampoco estoy ahora interesada en la autoficción, así que para mí escribir siempre fue acerca de personajes que no estaban cerca de mí como autora. Y mis primeros intentos de escribir mujeres fueron realmente desastrosos. Tenían mis modismos, por ejemplo. Yo culpo a que en esos años escribí una columna de opinión en una revista, una columna de opinión de humor femenino, y que esa primera persona contaminaba todo. Aunque en la columna, por supuesto, también armaba un personaje. Pero había algo técnico que no chispeaba cuando escribía en femenino ficción. No podía encontrar el mundo de estas mujeres, no sabía qué hacer con ellas. Así que decidí probar si encontraba la voz en un cuento de terror. El género, el terror, suele ser más efectivo en un relato corto, porque es corto y es más fácil de controlar. Y una narradora, que me resultaba muy compleja, quizá también era más fácil de controlar en una pieza breve. El cuento se llama El aljibe, fue el primer cuento que escribí y entendí varias cosas. En primer lugar, que el estado ideal de un escritor es el del andrógino, igual que en la magia, básicamente. En segundo lugar, o sea que este rollo de femenino masculino era un rollo que se podía resolver no de una manera fácil, digamos, pero que no era una cosa con la que tenía que atormentarme tanto como me estaba atormentando. En segundo lugar, di con el horror del que podía hablar y encontré que mi narradora femenina favorita no es tanto la protagonista, sino la testigo, incluso de sus propias circunstancias. Algo distanciada y algo desquiciada. Después está el problema de la tradición. La tradición del género en
básicamente en español y especialmente en América Latina y en Argentina. Hay relatos aislados y escritores importantes que trabajaron el género, pero no hay una tradición de horror o ficción oscura en castellano, de la misma manera que existe en inglés, por ejemplo. Hay muchas razones, pienso, por las que no hay una tradición de horror en español. Si hay de fantástico rioplatense, que es otro tema y que no me voy a meter. La explicación más común es el catolicismo, la manera en que la religión destruyó creencias tradicionales o persiguió supersticiones, pero a mí no me parece adecuada porque hay muchos temas de horror en el catolicismo. El diablo, la vida después de la muerte, los muertos vivos, que yo, Lázaro, chicos, están a las manos, todo eso. Creo que en América Latina fue una cuestión de clase. Tampoco es una explicación suficiente o completa, porque en Europa también había clasismo, pero de alguna manera las supersticiones locales como el vampiro, los hombres lobos o todos los seres del folclore ingresaron a la literatura, en cuentos de fantasmas, en cuentos de hadas, después en relatos y novelas. Lo mismo no se aplica a la literatura latina. De hecho, es raro que nuestras creencias locales aparezcan en literatura. No van a encontrar un cuento célebre sobre el pombero. Y para colmo, el pombero tuvo la desgracia de sufrir una apropiación kitsch, con la coca Sarli y todo eso. Entonces es difícil sacarlo de ahí. No sé, los brujos mapuches, la brujería de Chiloé, que es realmente terrorífico, no se encuentra en el canon. ¿Pero por qué? Creo que porque eran consideradas creencias supersticiosas de los iletrados, de los brutos. Probablemente esto también era cierto en sociedades como la europea, como les decía, pero ahí al menos estaba la curiosidad. Insisto, no es que no haya relatos o libros de género aislados, pero una tradición es otra cosa. Una tradición es un lugar donde ir, donde encontrar a otros escritores construyendo una literatura que comparten tu imaginación, tu lengua, tus rasgos nacionales, tus geografías. Cuando uno no la tiene, está un poco perdido. Tiene que reinventar, o mejor dicho, tiene que buscar solo con la guía de los pocos pioneros que hay, ¿no? Esa es una parte. La otra es encontrar el horror propio, mis terrores y nuestros terrores como sociedad. Pensé cuáles habían sido los primeros textos de horror que había leído en mi idioma y eran los testimonios periodísticos de la dictadura. El Nunca Más, la revista La Semana, etc. Recuerdo una revista de La Semana especialmente macabra que tenía en la tapa, no sé quién era el tipo porque no me acuerdo, pero el tipo decía: yo torturé en la Escuela de Mecánica de la Armada. Yo no sabía qué quería decir torturar, me acuerdo, porque era muy chica. Lo fui a buscar al diccionario y me impactó muchísimo y consumí esa entrevista como si fuese ficción. Era más horrible que la ficción.